Hola amigos, ¿cómo están? Espero y les hayan gustado la primera y la segunda parte de estas cartas que Julio Cortázar, perdón, yo Julio Rayuela, que Julio Cortázar realiza para, o no, más bien las realiza él para sus compañeros y expresarles el sentir y la preocupación que le da el haber generado Rayuela y el estarles escribiendo. A nosotros, como lectores, nos da esta oportunidad de conocer el sentir de Julio Cortázar, de esta que fue su obra, yo creo, por lo que hemos estado leyendo, la que marca un parteaguas en su vida y por lo menos para él fue la obra más importante, yo creo, de su carrera y de hecho de su vida. Entonces, todas y cada una de estas cartas nos dice, y aparte a cada quien le escribe de una manera diferente, lo cual me parece muy notorio, porque muchas veces dicen tienes que ser muy igual o tienes que ser igual con todas las personas. No es verdad. Todas las personas nos significan cosas diferentes. Y él nos va marcando poco a poco estas influencias que ha tenido de otros autores, de psicólogos, de psicoanalistas y demás personas que han marcado una etapa de su vida y que aquí en Rayuela las plasma, aunque él diga que no es un libro autobiográfico. Todos sabemos que el arte nos ayuda a esta parte, a soltar esta parte que muchas veces cuando estamos en el consciente estamos reprimidos y no lo logramos hacer. Sin embargo, con todas y cada una de las diferentes expresiones de arte podemos liberar esto. Es como el juego para los niños. Entonces comencemos con las que corresponden el día de hoy, que es una carta a una pareja, lo cual no había hecho anteriormente Cortázar, y se las hace a Paul y a Sarah Blackburn el 14 de diciembre de 1963, y dice así: Mr. Blackburn, señor, le envío certificado un bonito ejemplar de Rayuela. Como he dicho ejemplar, pesa unas 5 libras y no soy lo bastante rico para mandarlo por correo aéreo. Ten la bondad de esperar unos días y el correo marítimo te presentará esta producción inmortal. Que dicho sea de paso, ha sido contratada por Gallimard, y que, como le dije a Sara hace un tiempo, está causando un alboroto terrible en los países de América Latina, que era precisamente la intención. Imagínate cómo esté de eufórico. Después le escribe de nuevo a Paco Porrúa y le dice: yo no sé cuándo llegará el día en que te pueda escribir una carta que no tenga nada que ver con mis libros. Y aquí puedo ver que lo que yo pensaba de que Paco Porrúa era su editor, estoy como ya casi diciendo exactamente, ¿no? Esta vez no será, por lo menos. Estimulados por las frases de fin de año, docenas y docenas de cronopios de toda América me han mandado baúles de cartas, muchas de las cuales merecen por lo menos algunas líneas. Y aquí me tenés con una pila de sobres delante de la máquina y un humor de perros. De todas las cartas, no cabe duda que la más gloriosa es la de una señorita mendocina, que luego de anunciarme severamente que no piensa leer Rayuela, pues le han dicho que es un libro desvergonzado, procede a pedirme, en nombre de mi obra pasada, que admira enormemente, que me abstenga de escribir libros de escándalo, bestsellers que prueban mi complicidad con el autor. Comprenderás que con cosas así uno tiene por fin la recompensa que ha esperado toda su vida. Desde luego, las cartas que contesto no son esas, sino las de la gente que plantea en mi libro como una especie de puñetazo en la quijada. A esos no puedo dejar de responderles, y créeme que lo hago con gusto. Pero se me van los días, no tengo tiempo para leer ni para vagar, y tomo tanto mate que ahora Aurora me predice una cirrosis paraguayenís. A ver si al final también voy a perder mi vida por delicatez. Y bueno, aquí va también esta parte donde tiene una actitud muy como de papá, ¿no? Vamos a ponerlo así en esta ejemplificación social, en donde no me toques a mi hijo porque esa parte esas críticas las hago a un lado. O sea, sí las tomo, las considero y ay, qué bueno, eso era lo que yo quería, ¿no? Que mi hijo fuese diferente, pero no vale la pena yo contestarte algo que esté en contra de mi hijo. Pero si lo alabas, por supuesto que te voy a regresar las gracias. Si lo estás viendo como yo lo veo, por supuesto que te voy a dar las gracias. Entonces, un poco esta actitud infantil que también Oliveira, el personaje principal, tiene, ¿no? Esta parte de no solo quedarse con las partes bonitas, pero a la hora de hacer frente a responsabilidades me hago un poco a un lado, ¿no?
Después le vuelve a escribir a una mujer, Graciela Sola, el 7 de enero de 1964, y dice lo siguiente: la búsqueda del otro, sí, es el tema central y la razón de ser de Rayuela. Todo el libro gira en torno a ese sentimiento de falta, de ausencia y que el protagonista está lejos de llegar a la meta que vagamente entrevé. Su epopeya cómica, como muy acertadamente la define usted, no es más que una especie de búsqueda de un Graal, en que ya no hay la sangre de un dios, sino quizás el dios mismo. Pero ese dios sería el hombre aquí abajo, el hombre libre, de todos los que condicionan y lo deforman, empezando por los dioses mismos. Y aquí puedo ver una influencia de Lacan, ¿no? De qué onda con el otro, de esta falta del neurótico, no sé, muchas cosas que creo yo en esta Rayuela puso muchos de sus de personajes, psicólogos, psicoanalistas, políticos, otros autores, y los pone, ¿no? Que marcaron una etapa en su vida y que la siguen marcando porque ya se hicieron parte de él, y las sigue poniendo sobre todo en estas cartas, y también las expresa en Rayuela, ¿no? Crítica de la cultura occidental. Bueno, yo no critico en bloque, no la rechazo ingenuamente como, digamos, Rousseau rechazaba la civilización por creer en el buen salvaje, el más perfecto. Lo que denuncio en nuestra cultura es la monstruosa hipertrofia de algunas posibilidades humanas, la razón, por ejemplo, en desmero de otras, menos definibles por estar situadas precisamente al margen de la órbita racional. Pero no me creo un enemigo de la razón, porque sería pueril. Lo que me inquieta es comprobar cotidianamente los efectos de ese desequilibrio resultante de un humanismo de raíz griega, que en definitiva pone acento en el sapiens más que en el homo. Usted tiene razón, mis ataques son hiperintelectuales, lo cual resultaría contradictorio. Porque sí, él está diciendo que hay que ver más al hombre como materia simple, a más como el sapiens que nos da estas complejidades, por así decirlo, las complejidades sociales. Y él tiene este mecanismo neurótico de una hiperintelectualización o una hiperracionalización, ¿no? Para todo tiene que tener esta defensa. Pero como sucede muchas veces, no tiene toda la razón. No la tiene, porque yo creo que el ataque al fondo a estos moldes de la vida viciados y falsos en que nos movemos no se hace en Rayuela con armas intelectuales. Uso estas últimas en las discusiones, en el aparato teórico por así decirlo, pero lo que le da a Rayuela, creo, su eficacia última, el impacto a veces terrible que ha tenido en muchos de lectores, es otra cosa. Es lo que abajo, los episodios irracionales, los asomos a dimensiones donde la inteligencia es como un narrador sin agua. Pero esto ya no lo puedo explicar, usted sabrá si lo ha entendido como yo lo sentí, yo al escribirlo. La verdad es que ni esas subyacencias, que son para mí lo único que cuenta en verdad en el libro, ya habría escrito otra novela inteligente más, y vaya si las hay. Después vuelve a escribirle a Sarah y a Paul Blackburn el 13 de febrero de 1964 y les dice lo siguiente: ¿qué noticias maravillosas traen las cartas de ustedes? Así que Rayuela aprobó el examen. La editorial norteamericana Panteón había decidido publicar la novela. Me siento muy feliz y Aurora y yo bailamos tregua y bailamos catala hasta que los vecinos pusieron el grito en el cielo. Pero ¿a quién le importa? Empuñé mi flamante trompeta y lancé un solo tal que 6 vasos de vidrio se hicieron polvo, y Aurora fue proyectada debajo de la mesa. Después de lo cual apareció armada con una sartén y tuve que interrumpir mi bella inspiración. Los artistas siempre hemos sido unos incomprendidos, ya se sabe. Y aquí va de nuevo, ¿no? Este querer ser rebelde, este querer salir de las normas y este dar por hecho que todos los artistas y generalizar que son incomprendidos, porque él así se siente, ¿no? Posterior es una carta, yo creo, de las más largas que aparecen aquí, a Roberto Fernández Retamar, el 17 de agosto de 1964, y dice lo siguiente: anoche me entregaron tu carta del 3 de junio. ¿Cuánto tiempo ya? Y me sentí tan emocionado y tan feliz por lo que me decías en ella, que entré como en un trance, en una casilla zodiacal increíblemente fasta y próspera. Todavía no he salido de ella, y te escribo bajo esa impresión maravillosa de un poeta como tú, que además es un amigo. Haya encontrado en Rayuela todo lo que yo puse o traté de poner, y que el libro haya sido un puente entre tú y yo, y que ahora,
después de tu carta, yo te sienta tan cerca de mí y tan amigo. O sea, él hacía muy sus amigos los que opinaban, al parecer, muy como él, ¿no? No sé si cuando te escribí hace unos meses para hablarte de tus poemas supe expresar bien lo que sentía. Tú en tu carta me dices tantas cosas en pocas líneas que es como si me hubieras mandado un signo fabuloso, uno de esos anillos míticos que llegan a la mano del héroe o del rey después de incontables misterios y hazañas. Y allí está condensado todo, más acá de la palabra y de las meras razones, algo que es como un encuentro para siempre, un pacto para hacer caer las barreras del tiempo y la distancia. Mira, desde luego que lo que hayas podido encontrar de bueno en el libro me hace muy feliz, pero creo que en el fondo lo que más me ha estremecido es esa maravillosa frase, esa pregunta que resume tantas frustraciones y tantas esperanzas. ¿De modo que se puede escribir así por uno de nosotros? Créeme que no tiene ninguna importancia que haya sido yo el que escribiera así, quizás por primera vez. Lo único que importa es que estemos llegando a un tiempo americano en el que se puede empezar a escribir así, o de otro modo, pero así, es decir, con todo lo que tú connotas al subrayar la palabra. Hace unos meses, Miguel Ángel Asturias se alegraba de que un libro mío y uno de él estuvieran a la cabeza de las listas de los bestsellers en Buenos Aires. Se alegraba pensando que se hacía justicia a dos escritores latinoamericanos. Yo le dije que eso estaba bien, pero que había algo mucho más importante, la presencia por primera vez de un público lector que distinguía a sus propios autores en vez de regalarlos y dejarse llevar por la manía de las traducciones y el sobismo del escritor europeo o yanqui de moda. Sigo creyendo que hay un hecho trascendental incluso para un país donde las cosas van tan mal como el mío. Cuando yo tenía 20 años, un escritor argentino llamado Borges vendía apenas 500 ejemplares de un maravilloso tomo de cuentos. Hoy, cualquier buen novelista o cuentista rioplatense tiene la seguridad de que un libro inteligente y numeroso va a leerlo y juzgarlo. Es decir, que los signos de madurez dentro de los errores, los retrocesos, las torpezas horribles de nuestras políticas sudamericanas y nuestras economías semicoloniales se manifiestan de alguna manera, y en este caso de una manera particularmente importante a través de la gran lectura. Y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, este vivir de Latinoamérica también es un vivir de, por lo menos, México, que no es Latinoamérica, pero, bueno, sí es Latinoamérica, creo yo, salvo que esté equivocada. Pero bueno, no está en esta parte sur del continente americano, está más al norte y tiene más la influencia esta de hacer, de abrir el corazón a estas traducciones americanas probablemente, y que sí cuesta algo de trabajo que autores mexicanos estén o tengan este chance, ¿no? De ser publicados y de ser muy publicitados ahora para lograr que se vendan sus ejemplares, ¿no? Por eso no es tan raro que ya haya llegado la hora de escribir así, Roberto, y ya verás que junto con mi libro o después de él van a aparecer muchos que te llegarán de alegría. Mi libro ha tenido una gran repercusión, sobre todo entre los jóvenes, porque se han dado cuenta de que en él se los invita a acabar con las tradiciones literarias sudamericanas que incluso en sus formas más vanguardistas han respondido siempre a nuestros complejos de inferioridad, a eso de ser nosotros los pobres, como dices a propósito del elogio de Rubén Martí. Ingenuamente un periodista mexicano escribió que Rayuela era la declaración de independencia de la novela latinoamericana. La frase es tonta, pero encierra una clara alusión a esa inferioridad que hemos tolerado estúpidamente tanto tiempo, y que saldremos como salen todos los pueblos cuando les llegue su hora. No me creas demasiado optimista, conozco a mi país y a muchos otros que lo rodean, pero hay signos, hay signos. Estoy contento de haber empezado a hacer lo que a mí me toca, y que un hombre como tú lo haya sentido y me lo haya dicho. Que bueno, aquí también va un poco, ¿no? De este sentir de algunos americanos, ¿no? Por hablar del continente americano, que no estamos bien metidos en las potencias de América, que sería Canadá y que sería Estados Unidos de América, ¿no? Y que entre nosotros nos tiramos, ¿no? También aquí le está diciendo algo que él lo ha expresado en líneas un periodista mexicano o un
Ahorita, perdón, me perdí. Un periodista mexicano, ¿no? Le está diciendo lo que él expresa y expresa y expresa ahorita en sus cartas, y cuando se lo dice este mexicano lo minimiza, ¿no? Cuando él está viviendo o está diciendo que ha estado minimizado, ¿no? Entonces es como un poco extraño. A mí la personalidad de Cortázar me mueve un poco, ¿no? Y después, ya terminamos esta carta, viene una Manuel Antín el 19 de agosto de 1964 y es una carta muy, muy pequeña y dice lo siguiente. ¿Querés una anécdota? Rayuela no se iba a llamar así, se iba a llamar Mandala. Hasta casi terminando el libro, para mí se seguía llamando así. De golpe comprendí que no hay derecho a exigirle a los lectores que conozcan el esoterismo búdico o tibetano, y a la vez me di cuenta de que rayuela, título modesto y que cualquiera entienda en la Argentina, era lo mismo, porque una rayuela es una mandala de sacralizado. No me arrepiento del cambio. Después le hace otra carta a Paco Porrúa el 15 de enero de 1965 y le dice lo siguiente. En un boletín de Fondo de Cultura Económica me enteré de que en una mesa redonda había dicho que dentro de las letras latinoamericanas el siglo de las luces era la creación y la rayuela el apocalipsis. Uno se queda tan desconcertado, ¿no te parece? Después le escribe a Amparo Dávila el 23 de febrero de 1965 y le dice lo siguiente. Tengo que ayudar simultáneamente a una italiana, una francesa y un yanqui que están traduciendo Rayuela. Si has hojeado este libro, admitirás que su versión a otra lengua plantea tremendos problemas. Apenas algo de resolver una tanda de dificultades en italiano. Recibo 50 páginas en inglés y así vamos. Desde luego no me quejo, puesto que es mi tierra elegida. No sé si prometida, pero de hecho este trabajo insume muchos días. Y bueno, aquí él habla dentro de sus capítulos y él lo dice en una de las cartas, creo yo, de la primera parte, que ha quitado muchos capítulos que están en otro idioma, ¿no? Entonces es como, ¿qué onda, no? De repente su discurso te saca un poco de onda, ¿no? Se dispara bastante. Otra carta bastante, yo creo que la más larga esta sí, es la carta a Jean Bernabé, el 8 de mayo de 1965, y con esta cerraríamos esta tercera parte, si mal no estoy, de las cartas de Julio Cortázar para explicar la rayuela. Cuando uno escribe una carta como la suya, siente que en todo caso ha valido la pena escribir algunos libros capaces de traerle tan alta recompensa. Rayuela ha provocado ya centenares de críticas y de cartas, muchas de ellas sensibles e inteligentes, pero usted, y no es la primera vez que sucede, tiene una especial manera de reaccionar frente a mis libros, sea en pro o en contra, o en esa instancia más alta donde pro y contra se resuelven en algo más rico y valioso, y por eso su valoración cuenta mucho para mí. Tal como me lo imaginaba, ha leído Rayuela con una actitud vigilante que el libro reclama a sus lectores, y que pocos adoptan, pues la gente lee pasivamente o no, a lo sumo, con criterios de mera crítica literaria al estilo de reseñas que hacen tan aburridas la mayoría de nuestras revistas. Precisamente su actitud frente a mi libro ha sido tan activa, tan expresada, tan polémica, que nada podría haberme alegrado más. Esto se nota sobre todo al comienzo de su carta, cuando me previene contra la mala pesada, que puede jugarme eso de usted califica generosamente el exceso de inteligencia. Después menciona, escribe en francés, ¿no? Depuis le premier page justique à la demirete, je me suis surprise à dialogue avec vous à regir am inriet souvent, ¿no? Y lo bueno es que se queja que es complicado, ¿no? La traducción a otros idiomas. Créeme que tanto Horacio como Morelli, Horacio, el personaje principal, Horacio Oliveira, y Morelli, este autor que todo el tiempo está presente en el libro, se han sonreído felices. Por eso, y sobre todo eso, es lo que quieren de sus lectores, un diálogo violento, exasperado, como insulto si es necesario, con amor si también es necesario, pero en todos los casos con libertad, con independencia, en una lucha fraternal y necesaria. Ahora, a su vez, ellos le contestan. Es cierto que el hiperintelectualismo del libro puede jugarme una mala pasada, y lo tengo muy en cuenta y quizás no reincida nunca más en él.
o lo proyecté, o otra síntesis donde haya menos referencias, citas, comentarios para referir las sustancias, o los accidentes. Pero también es cierto que el Río de la Plata, sobre todo Buenos Aires, capital del miedo, la llama alguien por ahí en el libro, necesitaban que alguien se echara encima y hasta el exceso el terrible riesgo de ser tomado por un pedante, un culto, una rata de biblioteca, un amateur erudito, si esta última simbiosis es posible. La verdad, Jan, es que en mi país son muy hipócritas en ese terreno. Siempre recordaré un amigo argentino, llegó el año pasado a París, vino a verme y durante una hora habló conmigo de temas altamente intelectuales, todo el cine, los libros, la música, la filosofía, la poesía, que pueden desfilar a un diálogo de dos hombres que no se han visto durante mucho tiempo y quieren ponerse al día en todo lo que les interesa. Después, casi sin transición, agregó que acababa de leer Rayuela, y aunque lo había apasionado, encontraba que las conversaciones de los personajes pecaban por exceso de intelectualidad. Me lo dijo después de haber pasado una hora cometiendo el mismo pecado con infinito deleite, y cuando lo hice notar con una sonrisa se quedó confundido y terminó reconociendo que su reproche no caía demasiado bien después de esa demostración de lo que los argentinos de nuestro medio. La hipocresía, nada grave por lo demás, está en especie de pudor que consiste en ese hiperculto en el plano oral, pero teniendo buen cuidado de no llevarlo al plano de la escritura. Ya cuando los premios se me dijo que los diálogos eran demasiado sofisticados y sin embargo esos diálogos son apenas un reflejo de lo que yo y mis amigos hemos sostenido a lo largo de toda nuestra vida. Desde luego, el error imperdonable estaría en hacer que todos los personajes se mostraran intelectuales. Por eso creo haber evitado. La maga no lo es y Talita tampoco. O sea, dos de las mujeres que intervienen en esto y que, bueno, no son parte como tal de este círculo de amigos son los que no son intelectuales, ¿no? Los otros, Horacio, Etnier, Ronald, Traveler, a veces, son como mis amigos y yo mismo, gente que no se avergüenza de mostrar una cultura en medida en que tratan de utilizarla como algo vivo y no como una serie de fichas de biblioteca. Comprendo de sobra que a usted la ironía de Rayuela los satisfaga mucho más que las especulaciones intelectuales. Porque a mí me pasa exactamente lo mismo, y creo que coincidimos en la segunda parte del libro, es más densa y se acerca más al centro precisamente porque todo el artificio intelectual ha quedado atrás y está frente a una realidad que solo cede sus llaves al humor, a la burla, a esa despiadada ironía que en el fondo es lo más valioso que nos queda después de asimilar una cultura. Me conmueve mucho que usted haya sido tan sensible a la Descent aux abîmes de la parte final del libro, aunque es allí donde yo puse todo lo que tengo y fui hasta donde podía llegar en ese momento. Y sin embargo, no me defiendo, sino que busco una explicación. Explicaciones que a mi parecer todas parecen como estar defendiendo constantemente. He llegado a preguntarme si hubiera podido vivir y luego escribir esta segunda parte sin la preparación mental y moral que supone la primera. Comprendo y lamento que exageré la dosis de intelectualismo, pero si me hubiera visto y oído en los primeros años de París, con la gente que me rodeaba y con la vida que hacíamos todos, París exaspera todas las potencias cuando se entra en una gran rosa negra, y los sudamericanos subdesarrollados y resentidos y con complejos de inferioridad cultural sienten que ahí puede haber una experiencia liberadora y algunos, Vallejo por ejemplo o Picasso, ese sudamericano de Málaga, la realizan. El pobre Horacio no va mucho más allá de sus narices, porque desconfía incluso de la confianza, pero en su día trato más bien penosamente de encontrarse a sí mismo en París. Sus herramientas eran sobre todo mentales, y bien que la maga se los hizo notar. Todo lo que siguió era consecuencia forzosa de esa salvación a medias. En Buenos Aires, Horacio es más auténtico porque se ha entregado a su destino. Ya no se habla de budismo zen ni se cita a Heráclito. Literalmente la situación es más noble, más humana, menos pedante, pero sigo preguntándome si la segunda parte tendría algún sentido sin esa larga, fastidiosa y exasperante introducción parisiense. Desde luego usted acierta cuando ve la culminación del libro en esa búsqueda personal de un centro. Rayuela fue imaginada por eso y para eso. Todo lo que envuelve y muchas veces oculta esa búsqueda es secundario al respecto de ella. Quiero agregar que usted no se engaña cuando cree que el fin último de mi libro es esa tentativa de entablar contacto con un centro. Incluso es un fin explícito en muchos momentos. Lo único que puede
dispersar, es que el centro mismo es confuso, porque Horacio no sabe, no puede saber qué hay en eso de perdón, no, qué hay en eso de que a ratos llama kibutz al deseo, su consolación última, incandesce frigé. Lo llama usted y es una bella expresión. También creo que usted tiene razón cuando analiza la actitud amorosa de Oliveira, pero claro que la maga no es una mujer. Un hombre que busca en una mujer lo que parece buscar Horacio, la irrealiza automáticamente, la destruye como mujer. Las catástrofes físicas y morales subsiguientes son un hecho fatal e irremediable. Bueno, aquí hago un paréntesis, ¿no? Donde el mismo Horacio Oliveira, cuenta, ¿no? Cómo tuvo una infancia complicada y donde su madre los abandona. Y él, de hecho, hace varias versiones de qué fue de esta madre, de cómo fue que los abandonó. Entonces, aquí pues va bastante, ¿no? De este sentir en contra quizás de las mujeres o de esta forma en la que logra sobrevivir, pero tiene estas reservas con las mujeres porque no ha logrado complementar este objeto completo de madre, ¿no? Horacio lo sabe, además, y por eso sus diálogos con la maga tienen una ironía amarga todo el tiempo, un sabor a cosa ya muerta, pero a la vez porque Horacio es un gran infeliz en el doble sentido que le damos a la palabra en la Argentina. Está enamorado de esa mujer que él ha convertido en un fantasma. Horacio usa a la maga como si fuera otro instrumento para su tentativa de salto en lo absoluto. Cualquiera que haya tenido el menor comercio con las mujeres sabe de sobra que es el único uso condenado al fracaso absoluto. La mujer puede despertar en nosotros el sentimiento y la nostalgia de lo absoluto, pero a veces nos retiene en la relatividad con una energía feroz. Y bueno, aquí es no saber manejar este vínculo, ¿no? Cuando como neuróticos tenemos que salir a buscar porque nuestros padres nos dicen, no, aquí no es, o sea, aquí no se puede, este amor a este objeto primario, ¿no? Que son los padres, sobre todo la madre, lo tienes que salir a buscar a otro lado, pero pues yo aquí estoy suficiente para sostenerte, para realizar este sostenimiento, pero pues te queda esta huella, ¿no? De no haber sido suficiente para que te quisiese y viene esta falta, y a la vez de que viene esta falta, pues al momento en que la madre no sostiene y no es suficiente, no marca ni un amor, pero tampoco marca una corrección, un límite, simplemente desaparece de la imagen, es bastante complejo y por eso Oliveira la tiene a la maga, le da como un poquito de comida, por así decirlo, pero la mantiene lejos, nada más que sobreviva, pero que no se logre meter en su círculo de amistades o en que él se cree el macho alfa, el dominante de este círculo, pero también va y conquista otras mujeres que solo las vacía, pero las utiliza, pero tampoco las quiere dejar. Entonces es una dinámica bastante interesante. Pedirle que salte con nosotros es provocar la doble catástrofe. Horacio le pide a su manera. La maga responde también a su manera. La monstruosa paradoja del amor es que, como dice por ahí, es dado de ser, enriquece ontológicamente, pero al mismo tiempo reclama un hit et nunc encarnizado. Prefiere la existencia a la esencia. Y bueno, aquí la maga tiene bastante que ver, porque aparte la maga es madre. Y esta relación de madre-hijo que tiene con su propio hijo, pero a la vez que también cumple con Oliveira. Esa parte, esos capítulos, de verdad, si no se los pueden perder, es bastante bueno después de leer esta carta a Juan Bernabé. Está bastante interesante. Pues muchas gracias y esperen ya la lectura, ya se las compartiré, esta que ahorita estamos haciendo. Muchas gracias.